Hola, gente, ¿cómo están? El León de Judá, segundo programa del año. Gracias a Dios. ¿Sensaciones de lo que está haciendo de esta segunda temporada? Buenas, un poco inquietante porque uno nunca sabe lo que va a pasar, entonces sí. ¿Estás Asusta un dubitativo? poco. Exacto. Claro. Pero yo el otro día lo decía, que este año, si vienen cosas buenas, van a venir cosas muy malas para querer derrumbar a las cosas buenas. Y sí, Ana como hablamos en el episodio antes de terminar el año, envidiosos. Claro. Pero todo, y sabemos que la envidia nace cuando surge. Algo con excelencia. Entonces, es lindo, ¿no? Y por eso le preguntaba a Dani, ahora que arrancamos un programa, ¿qué sensaciones tenemos? Porque se viene un año para este proyecto con todo. Se lo vamos a decir hoy, que es el segundo programa. Sí. Porque la primera temporada tuvo 6 episodios porque fueron 3 meses. Así es. Esta se viene con todo porque tenemos todo el año para hacer lo que queramos. Capaz que lo vayamos de campamento, algo de eso. Por ahí aparecemos ahí a 2 cuadras de tu casa en vivo y vos podés pasar a hacer una pregunta. Por ahí nos cruzamos que se viene una sección nueva, la estamos preparando, estamos ahí ultimando detalles. Por ahí en un momento viene algún grupo musical, no sabemos. Capaz que invitamos a un pastor. Algún pastor, algún teólogo, si se puede armar un debate serio, se armará. Porque se vienen cosas lindas. Así es. Si Dios quiere, su misericordia lo permite, se vienen cosas lindas. Y hoy, segundo episodio. Tema fuerte para arrancar el año. Tema eclesiástico. Vamos a decir, mi tema eclesiástico. ¿Por qué? ¿Por qué es eclesiástico? Más allá de que está en Eclesiastés, ¿no? En Eclesiastés. Porque es actual. Porque estamos hablando de algo que se perdió en el último tiempo. Así es. Porque el otro día vi un TikTok de que una de las iglesias más llenas era que estaba todo oscura, que los siervos ministraban como querían, ¿viste? Todo muy, muy liberal, por así decirlo. Que siendo pentecostal, mira, dale, todo bien, ¿no? Pero hay algo que no me gustó, porque hay algo que se perdió. No sé si vos lo notaste también. Esos TikToks. Pero es algo que se perdió. El tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Dami? El tema de hoy es el temor a Dios. En conclusión, temer a Dios. Claro, pero... ¿Qué será el temor a Dios? Lo averiguaremos. Lo veremos en el próximo. No. Pero ¿qué forma de temor, no? Porque vos decís, temor, miedo. ¿Miedo a Dios? ¿Cómo le puedo tener un miedo a alguien que según es amor? Según es amor, según me va a dar vida. Así es. Pero el temor a Dios no va en temor a la persona por lo malo que te puede hacer, sino por la autoridad que Él tiene y temor a que Él se aparte de tu vida. El temor es más generado por la ausencia que de perder algo. Uno por temor trata de hacer algo imposible para no perderlo, ¿no? Justamente, no personal mía, pero más de mi familia. Mi papá, bueno, es un hombre muy orgulloso, muy ego allá arriba, que no se deja dar. Mi papá conoce a mi mamá, se enamoran, surge el amor. Nace todo y... No. Antes que pase eso. Ellos están por casar, pero en un momento surge una discusión entre los familiares y estaba metido mi papá, porque un familiar no quería que se case mi papá. Bueno, mi mamá llega justamente para hablar de cómo iban a hacer la boda, el casamiento, qué sé yo. Escucha la discusión, entonces se mete y dice, mira, Gustavo, yo no vine a generar contienda, yo me voy. Entonces mi papá en ese miedo, en ese temor de que la persona que él amaba se vaya, lo abandone, porque claro, mi mamá dijo, mira, quedamos como amigos, pero yo me voy, yo no vine a causar que vos pelees con tu familia, nada, yo me voy. Papá renunció a todo su orgullo, se arrodilló frente a ella y dijo, no, yo me quiero casar con vos, yo no te quiero perder. Digo, ¿qué tiene que ver todo eso? El temor de perder a Dios muchas veces nos hace doblar nuestra rodilla, reprimir todo nuestro orgullo para estar con Él. Pasa que el temor es ya dejar de depender de uno y depender de Dios, porque decís, no puedo vivir ya sin Él. Entonces, ya estar lejos de Dios genera eso de decís, ya no querés vivir. Es más, ahora vamos a ir a la palabra, ¿no? Ahora porque tenemos varios versículos, pero hay uno que habla verdaderamente, que es San Juan 1, que dice que todo lo creado fue hecho por Él. O sea, que Él es todo, porque Él creó todo. Entonces vos decís, claro, si no tengo al Señor, ¿de qué me sirve ser orgulloso? ¿De qué me sirve todo lo que yo, si Él es el creador de todo?
Sí, pues, ya que estábamos en un proverbio. Vamos. No, Eclesiastés. Eclesiastés. Vamos al momento eclesiástico del programa. Vamos. Eclesiastés 12. ¿Listo? Tomate vos. Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. Guarda sus mandamientos. ¿Pero por qué no? Acabamos de leer, si alguno que es muy bíblico, San Juan 3, verbo hecho carne, de que todo es el creador de todo. Así es. Él nos dice que guardemos sus mandamientos, seamos temerosos de él, porque esto es el todo del hombre. Sí, así es. Entonces, vamos a tapar y vamos a decir, ¿cómo puedo tener miedo? ¿Qué es el? Yo justamente me puse más ortodoxo cuando dimos este tema, me puse a buscar en el diccionario bíblico lo que significaba temor. El diccionario bíblico lo que nos dice que es obediencia y servicio, el temor. Una definición más que no me acuerdo, pero eran 3. Entonces a mí me quedó obediencia y servicio. O sea, miedo, obediencia y servicio. Entonces cuando ponemos a leer esto, ¿no? Justamente mientras hacíamos el estudio, me venía la historia de Job. Que dice que este hombre era temeroso de Dios. Así es. Y al temer a Dios, ¿cumplía qué? Los mandamientos. ¿Y este hombre le iba mal? No. Entonces vos decís, pero no le iba mal porque este hombre tenía miedo de Dios. Pero dice que este hombre, aun cuando le empezó a ir peor, seguía siendo un hombre íntegro, temeroso de Dios. Entonces, el temor muchas veces lo asociamos con el miedo. Y sí, porque empezamos a temor a Dios y decir, no voy a pegar porque Dios no va a querer. Eso ya es. Y o sea, porque Dios no quiere. O sea, uno no peca solamente por el hecho de que no quiere que Dios se aleje. A ver, yo te hago una pregunta, ¿no? Vos te enamorás de mí, ¿no? Con una chica vos decís, es el amor de mi vida. Sí, sí. ¿Vos vas a hacer cosas que te alejen de esa persona? O sea, vos no la querés perder. ¿Vos vas a hacer cosas que te alejen de esa persona o vas a hacer cosas que te acerquen a esa persona? Y hipotéticamente, no, sí o sí haces cosas que te acerquen. Entonces, hasta creas excusas para verla, como decir, no digo un pan. Claro. Entonces, el temor muchas veces lo asociamos con miedo. El temor también es respeto ante una autoridad mayor. Así es. De decir, yo no puedo hacer esto, no quiero hacer esto. Porque dice que Job era temeroso de Dios, que cumplía los mandamientos. ¿Por qué? Porque él quería estar cerca del Señor. El temor al Espíritu, que es algo que en este tiempo se perdió mucho. ¿Cuántos ministros viste en este tiempo que cayeron? Muchos. ¿Cuántas iglesias vos viste vacías? Por decir, no, porque mirá cómo estoy, porque no puedo, porque perdieron el temor a Dios. Sí, encima es más, es feo porque el hecho, ahí la declara que a causa, encima lo dice así en San Juan también dice, San Juan 3, dice, que amaron más lo deleite que a Dios. Entonces, a veces, porque queremos cosas, preferimos lo que queremos y nos olvidamos de Dios. Entonces yo quiero que, una vez que vos ya dijiste esto que es profundo, ¿no? Que vayas a Proverbios 1.7, que nos va a ir y nos va a decir verdaderamente lo que es el temor al Señor. Ajá. Proverbio 1.7. Ok. Proverbio 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está. El principio de la sabiduría Es el temor. dice que los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Desprecian. Desprecian. O sea, el hombre sabio, el que entiende, el hombre inteligente, es aquel que tiene temor de Jehová. Así es. O sea, el principio de un hombre sabio, todo hombre sabio comienza cuando comienza a temer al Espíritu Santo. Entonces, muchos no entendemos eso. Que muchas veces, como acabamos de charlar, hay iglesia vacía, hay ministros que caen, porque son insensatos, porque no tuvieron temor al Señor. Como autoridad, como decir, yo no le puedo fallar a este hombre. Después de todo lo que hizo. Después de todo. Hay una palabra que nos cuenta de la historia de una ramera. Sí. Que se la compara con el enemigo. Sí, sí. Dice que un joven
insensato, falto de conocimiento, Así es. se deja enredar por todo lo que le dice esta mujer. Sí, le dice palabras bonitas. Porque muchas veces cuando perdemos el temor al Espíritu Santo nos dejamos llevar por esas palabras bonitas. Así es. Pero dice que el camino de esta mujer te destina A la muerte. Entonces, perdemos el temor a Dios por decir, no, no le puedo tener miedo a Dios, no me puedo acercar por mi condición, ya me mandé la macana, ahora quiero volver. Sí. Y nos estamos olvidando de que si no nos acercamos a él de una manera temerosa, porque en cierto punto tenemos que decir de una manera temerosa, vengo adelante de tu presencia porque me hice todas las macanas juntas. O sea, sí, el temor es generar que Dios nos aparte. A pesar de que uno falla, uno no quiere que Dios nos aparte. Y hay algo que es clave acá, que a todos lo aprendimos de chiquito y muchos no lo entendemos. Por temor uno se arrepiente. Así es. Yo, Pide perdón. exactamente, papá, es eso. Yo cuando era chiquito y sabía que me estaba por retar, pues me había mandado una macana y me estaba por retar, yo le decía, perdón, pa, no me pegues, no, perdón, ¡Te no. necesito! ¡Claro! ¿Por qué? Porque tenía temor de lo que podía pasar. El temor al Espíritu Santo es temor a que Él se aleje de nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que tenerle miedo es al infierno, es a no ir a ese lugar. Sí, exacto. O sea, igual lo más feo del infierno es estar separado de Dios, porque eso es lo peor que nos puede pasar, porque la vida radica en Dios. Si Dios no está presente, como le digo, que Él es todo en nosotros, no podemos vivir. Hacemos cosas, creemos que hay cosas que son buenas o vivimos la vida como nos parece, pero siempre llegamos al punto de que falta algo en nosotros. Y eso es lo que es Dios. Es más, si vamos al libro de Josué 1, ¿no? Nos habla de que no se aparte de ti esta palabra. Así es. Que la guardemos en nuestro corazón. Y hay otra palabra que dice que guardemos los mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Así es. Porque ¿por qué tan sentimental se pone de ese tema? Porque cuando el Señor más cerca está de nosotros, más temerosos somos nosotros de Él, porque no queremos que se vaya. Así es. Porque tenemos que tener miedo de las cosas que hacemos para no dañar al Señor. Por eso es temor. Muchas veces vos decís, temor, miedo, ¿no? Yo sí me compro el mejor vaso de cristal, la mejor vasito para tomar whisky. Voy a tener temor de que eso se rompa. Lo voy a amar tanto que lo voy a cuidar, voy a tener miedo de que otra persona lo toque, de que otra persona intervenga ante esa cosa, porque no lo quiero romper. Porque no quiero que eso a lo que yo le di valor termine rompiéndose y quedándose en la nada. Pero no, muchas veces nosotros nos olvidamos del temor al Señor, dejamos que esa relación, que es como un vaso de cristal, un vaso frágil, termine quebrantando, se termine rompiendo. Porque yo le aseguro que el vaso de cristal, vos lo rompés, lo podés arreglar, pero no es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que si rompimos ese vaso de cristal, si tuvimos un tiempo en el que no tuvimos temor del Señor, que rompimos con eso, volvamos y Él puede arreglar y hacer, no un vaso igual, no esa comunión que tenías antes igual, algo distinto, algo nuevo. Dice una palabra que creo que se encuentra en el Nuevo Testamento que es una revelación de cómo somos nosotros ante Él. Dice que, creo que está en Isaías, que van a la casa de un alfarero. Ah, sí, Isaías. No, Jeremías, paja. Y dice que encuentran al alfarero trabajando en el molino, ahí con la tierra. 18. Y dice que en un momento esa vasija se rompió, se echa a perder. Dice que el alfarero no la tira, no la desecha. Dice que vuelve y construye algo nuevo y mejor a su parecer. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el temor? Muchas veces por temor rompimos nuestra relación con Dios. Por no tener temor. Por no saber que esa relación es frágil. Es como esa vasija de barro que en cualquier momento se puede romper. Se puede quebrantar. Por eso dice que Job era un hombre obediente porque era temeroso. Porque era temeroso a la autoridad que estaba por encima de él. Porque esta vasija no le dio indicaciones al alfarero. No le daba indicaciones, no tenía. Entonces se quebrantó, se rompió, se echó a perder. Job tenía una comunión con el Señor. Hablaba, era temeroso, sabía que la autoridad era la que mandaba. Entonces era temeroso, hacía lo que el Señor le decía. Porque él era temeroso y sabía que si él no obedecía, su relación se iba a romper. Pero acá dice que el alfarero la renovó, le dio nueva forma, hizo de esa vasija rota algo nuevo. También nos habla del hecho de que, a pesar de que uno tenga temor o no tenga temor,
uno realmente puede restablecer una nueva relación con Dios. Entonces eso habla mucho del amor de Dios que tiene para con nosotros, que dice que a pesar de uno fallar, a pesar de lo que uno puede hacer, a pesar de que uno se aleje, Dios ahí está tiempo y fuera de tiempo tratando de hablarnos para que nos volvamos a acercar. Pero nos tenemos que acercar con temor. Porque el temor nos hace arrepentirnos. ¿Sabes? Un ejemplo que se ve claro, que no ejemplificamos mucho en esa historia, ¿no? Creo que la habremos ejemplificado 1, 2, 3 veces como mucho. David. Ajá, sí. David peca deliberadamente, se aparta rompiendo el temor que tenía del Señor, porque así es. Está con una mujer, manda a matar a otro hombre, se manda millones de macanas. Así es. Pero dice que en un momento temeroso del Señor, se arrepiente. Temeroso del Señor, vuelve arrepentido. Dice que ayuna, que en un momento creo que en Salmo nos habla que él en un momento estaba encerrado en una cueva, estaba en el peor momento de su vida. Sí. Pero volvió al Señor con temor, porque el temor te hace arrepentirse. Entonces hay muchas personas que no se arrepienten, muchas personas que siguen viviendo esa vida desahuciada. Por la falta de temor. Por la falta de temor al Espíritu. Y encima la falta de temor es un claro ejemplo del corazón del hombre, porque el corazón a causa del pecado se endurece. Entonces al tener el corazón endurecido, ya uno pierde la sensibilidad. Entonces cuando uno ya es insensible, no tiene temor. Es más, justo lo leíamos en Proverbios 7. Los insensatos desprecian al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Por qué? Porque no quieren tener temor del Señor. ¿Por qué dirás vos? Porque el que es temeroso del Señor se arrepiente, pide perdón, reconoce que está mal. El que es insensato desprecia la sabiduría, que es el temor al Señor, porque quiere seguir viviendo en el pecado, porque quiere seguir inundándose, ensuciando su vestidura. Entonces, tenemos que ser temerosos, pero no por el miedo de que el Señor es malo, que el Señor te va con... Por el miedo de que el Señor se vaya de nuestra vida. Así es. Por decir, che, yo fallé, y hoy puede ser mi última chance de que el Señor me perdone. Yo tengo que tener miedo de lo que puedo sufrir, de lo que me puede condenar una vez que el Señor se aleje de mi vida. Encima lo peor es que cuando uno ya se aleja de Dios, Dios te deja porque, o sea, Dios no te obliga a que lo sigas. Entonces, o sea, vos ya andás por tu cuenta directamente y si lo que te pasa ya cuenta por tu cuenta. Dios no te puede proteger por el hecho de que ya no estás debajo de Él. O sea, ya realmente no lo querés como padre, entonces Dios deja que vos vivas como uno quiere. La Biblia nos cuenta una historia que ejemplifica eso. Un joven con Lucas. su padre le pide su parte de la herencia, de los bienes que les correspondían. Sí. O sea, vos decís, si el padre todavía no se murió, ¿qué herencia quiere pedir? Remoción. La pide y se va y vive perdidamente, dice. Así es. Y malgasta toda su riqueza. El padre, ¿podría hacer algo si el hijo estaba alejado? No podía hacer nada. Entonces dice que este hijo cayó en gran hambre, en hambruna, que deseaba saciar con las cosas de otros su vientre. Así es. Dice que en un momento volvió en sí, temeroso de su padre, volvió y le pidió volver a ser su hijo. No. Dice, tomame aunque sea como uno de tus jornaleros. Porque tenía miedo de lo que él había hecho, de estar lejos de su padre. Porque él reconoció que en la casa de su padre sus siervos tenían en abundancia, tenían pan en abundancia. Y dijo, pues yo acá perezco de hambre. Mirá lo que me hizo, mirá dónde estoy por culpa de alejarme de mi padre. Por no tener temor a él me alejé, me hice el canchero, quise vivir perdidamente. Ahora yo perezco de hambre. Dice que cuando volvió, el padre lo juzgó. No. La Biblia encima declara que él salió al encuentro para abrazarlo, dice que es más, imagínate lo que habrá sido primero que hizo el padre, porque en aquel entonces había religiones, había culturas y que un hijo haga eso era como una deshonra, y lo iban a matar. Entonces el padre, sabiendo las leyes, lo que iba a pasar, porque uno sabe que si peca muere, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios se acerca, cuando nosotros estamos acercando, Él sale al encuentro. Porque y ahí nos cambia. Eso es lo que verdaderamente tenemos que entender. El temor a Dios, al no querer estar lejos de su presencia, es lo que impacta el corazón de Dios. Porque yo imagino, este hijo todo escuálido volviendo a su casa, sin poder ofrecerle nada al Señor, pero con un corazón temeroso, sabiendo que lo que había hecho estaba mal.
Porque el temor te lleva a eso, a reconocer que tus acciones, que tu accionar, que lo que vos hiciste, que lo que vos pensaste, que tu manera de pensar te llevó a estar ahí. A eso te lleva el temor. El que no tiene temor es un hombre insensato. Es un hombre que no es inteligente, que no piensa y desprecia al Señor. Sí, o sea, se deja dominar por lo que siente y no entra en la moral, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se pronuncia, racionalidad y tal. Entonces, vive como uno le cree que es correcto, pero al final, ahí le dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. ¿Eh? Por eso dice que el insensato es aquel que no tiene temor. Entonces, yo imagino a este hombre, este hijo, todo ese tiempo que estuvo alejado del padre fue insensato. Así es. Hasta que dice que volviendo en sí, porque la palabra no aclara, dice que volviendo en sí, Sí. dice, pará, yo estoy pasando por esto porque hice las cosas mal. Iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, porque el temor nos hace Arrepentirse. Encima, se acordó de que cómo vivían los jornaleros y eso. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya querido volver, no? pero ahí es donde entramos a lo que venimos hablando. Dice que cuando él vuelve con un corazón temeroso a la casa de su padre le da lo mismo de siempre. Dice que no, que cambia su vestidura, que le regala un anillo, que le hace una gran fiesta, porque él sabía que la relación de ese tiempo era mala porque su hijo se termina apartando, él termina estando mal, sino que hace de esa relación algo nuevo. Así es. El temor no te hace ser el hombre de antes, ser el ministro de antes, porque el ministro de antes falló, Sí. se apartó, no tenía temor del espíritu. El temor te hace arrepentirte y el arrepentimiento te hace ser otro. Y sí, cambiar. encima el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? ¿No? Para bajarlo, hacerlo claro, ¿no? La sabiduría es no caer en un pozo, en pocas palabras, que con inteligencia puede salir. Pero la sabiduría te hace no caer. Como que la sabiduría te hace ser prudente en ciertos aspectos, en cierto momento de la vida. Decir, si hago esto, si camino derecho, me voy a caer en un pozo. Es más, la sabiduría nos hace, porque acá es donde entra lo importante del programa de hoy, ¿no? La sabiduría, porque ahí es donde tenemos que entrar. ¿Por qué dice que el principio de la sabiduría? Porque uno comienza a ser sabio cuando empieza a reconocer que todo lo que hacía estaba mal. Así es. Entonces esta palabra dice que, volviendo en sí, este hombre dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia? Yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas cosas mal tuve que hacer yo para que los jornaleros de mi padre, los que trabajan para mi papá, estén mejor que yo, que soy el hijo? ¿Cuán insensato fui, para decir la palabra? ¿Cuán tarado fui? Tan rebelde. Tan rebelde para alejarme de mi papá sin miedo, porque yo pedí algo antes del tiempo, porque él todavía no se murió, todavía está esperando, está en mi casa. ¿Cuántas veces por no tener temor nos hemos apartado y ahora estamos viviendo una realidad completamente distinta? Porque no tenemos temor a Dios. Porque verdaderamente es feo ver a ministro, a levita, a corista, subir a los atrios del Señor, estar en la casa del Señor sin temor. Porque el temor también te lleva a consagrarte a Él. Y pasa que si temes a Dios es como decir que amas a Dios. Como que amas a Dios y como no querés que se aleje, pasas tiempo con Él. Pocas palabras. El que es temeroso a Dios es porque lo ama. Así Porque es. dice que Job amaba a Dios. Y este hombre era un hombre temeroso de Dios. Porque tenemos que entender, el temor que habla la Biblia no es miedo, es respeto a la autoridad hacia un hombre que hizo algo grande por nosotros. Porque, ¿cómo decirle? Las iglesias se están vaciando. Y más, no le vamos a decir que por este programa las iglesias se vuelvan a llenar. La iglesia ya está, ¿sabes? ya está hablada la verdad. Las iglesias se van a seguir vaciando porque el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no tienen temor al hombre que murió por ellos. Porque no respetan la autoridad de un hombre que bajó hacia la tierra y murió por cada uno de nosotros. Así es. Porque yo no sé cuántos hombres como Job pudo haber ido, porque no habrá ninguno. Temeroso de Dios, un hombre perfecto, dice la Biblia. Sí, no es. Noé, hombres
temerosos al Señor. Daniel. Si vamos a la historia de Noé, que bien trajiste el ejemplo, no era tan temeroso de Dios que en el medio del desierto comienza a construir un arca porque el Señor se lo dijo. Imagínate. Imagínate lo que te hace hacer el temor. Pero el temor no es miedo, es respeto. Como se dice, como se decía en la vieja escuela, respeto a la unción. Respetar al hombre que verdaderamente tiene la presencia de Dios con él. Muchas iglesias que hoy están vacías, muchas iglesias que hoy están llenas, pero que no tienen temor de Dios. Porque al no tener temor de Dios, son insensatos y dejan que entre cualquier mensaje, entran cualquier doctrina, adoctrinan cualquier cosa, porque se perdió el temor a Dios. Porque, no sé si vos lo viste, pero hay iglesias que dejan que entren travestis, que entren gays, que hasta muchos los casan en iglesias. Ya no sabía. Eso sí, ya. ¿Por qué? Porque O sea, perdieron... no niego que esté bien que entren, ¿no? Pero que ya apañen la manera de vivir, en pocas palabras, que sigan viviendo así, creo que no estaría bien por el hecho de que Dios tiene que cambiar. Y hay cosas que son naturales y hay cosas que uno fuerza porque uno cree que es lo mejor y uno quiere. Entonces, yo imagino, ¿no? El pastor que permite eso, que es el ángel de... O sea, imagínate, el ángel de la iglesia permite eso. ¿Ese ángel tiene temor de Dios? No creo. Porque si yo respeto y tengo temor de mi mamá, de mi papá me dice que algo está mal, yo no lo voy a hacer. Porque tengo temor y respeto a la autoridad. Sí. En este tiempo hemos perdido el temor a Dios. Sí, el respeto viene, y el respeto y el temor viene porque amás a Dios. Porque si no, no amás. Esto es sencillo, si no amas a Dios no sirve nada. Por eso Dios, el primer mandamiento que nos da es amar a Él. Y es amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Porque eso es esencial para la vida, porque si no, no tiene sentido nada, digamos. Por eso... Porque si no son todas leyes, y no sirve nada. Si vamos por la palabra mata. Y encima, es más, la palabra mata, pero el amor edifica. Entonces tenemos que entender algo verdaderamente, porque estamos predicando todo mal. Que el temor es el miedo a que Dios no castigue por pecar, por la palabra. El temor es el miedo al estar en su presencia de mala manera. Porque dice que los sacerdotes cuando iban al lugar santo, lo tenían que tirar con una soga porque se morían de tan mal que estaba esa persona. El temor a Dios es tener miedo de decir, mirá la posibilidad que me da Dios, yo tengo que estar en rectitud para estar ahí arriba. Justamente lo digo porque el púlpito está acá arriba, pero puede ser predicando, puede ser haciendo el programa. Sí. Tengo que estar en un camino recto. ¿Por qué? Porque Dios está en este lugar. Porque, para hacerlo más y no calentarme tanto, en los colegios, en cada fecha va un inspector. Cierta fecha un inspector. Entonces, los directivos preparan todo para esa fecha, entonces los alumnos tienen que estar en punta blanco, los profesores tienen que dar la mejor clase. ¿Por qué? Porque va la persona que va a inspeccionar para ver si ese colegio está bien o está mal. Muchos cuando que pasa todos los cultos, que viene el inspector, que es el Señor, venimos y hacemos lo que queremos. Siervo que está administrando ahí, empieza la prédica con el celular, porque hemos perdido el temor. Ministros que bajan de coordinar, se van al fondo, se van de la iglesia, porque hemos perdido el temor. Ministros que hacen cualquier cosa afuera de la iglesia, pero cuando vienen son los más santos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor. El temor te hace caminar en rectitud, porque estamos entrando a un lugar santo. O sea, imagínate que creo que es cuando Moisés va hacia la zarza, el Espíritu le dice, quita el calzado de tus pies. Así es. Porque él tenía que estar de punta en blanco, tenía que estar en perfección para ver la revelación del Señor. Dice, a los salmistas se encomendaban a Dios, llevaban una vida de rectitud, se vestían de la mejor manera, porque hacían descender la presencia del Señor, porque tenían temor de que el Señor nos encuentre mal. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra verdaderamente lo que es el temor. El temor nos hace estar bien delante de Dios, porque sabemos que la paga de estar mal, de estar en pecado, de ser tibios, es que el Señor nos vomite de su boca. Justamente hoy estoy re agradecido por la reunión de jóvenes tuvimos antes de hacer el podcast, porque el ministro que vino, el pastor que trajo el mensaje, habló con claridad, habló la verdad. Porque si algo te hace vomitar, es porque algo estaba mal. Pero dice que el vómito no puede volver a entrar al organismo. Porque el cuerpo lo va a seguir rechazando.
La gente que no es temerosa de Dios y sigue sirviendo y sigue estando acá, está en un estado de tibieza, porque no quiere estar ni en punta en blanco, ni irse al mundo, y estar en un punto medio. Y es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Porque una vez que el Señor te vomita de su boca, no puedes volver a entrar. Una vez que el Señor vomita algo, porque yo no creo que vos vomites algo y después te comas el vómito. Y si te lo querés comer, lo vas a volver a vomitar. Sí, sí. Porque está mal. Porque eso está mal. Entonces yo imagino todas esas iglesias que permiten todas esas cosas. Cuando venga el Señor van a hacer un... Porque están mal. Si yo como algo que se está pudriendo, lo voy a vomitar porque está mal. Sí. Es un mensaje picante y poderoso, que choque, pero nosotros le avisamos que este año iba a ser así, iba a ser un año de confrontación, iba a ser un año en el que iban a ir más colorado que nunca, más transpirando que nunca, más enojado que nunca, porque hay que hablar la verdad. Sí, sí. Este programa se hizo no para que nos vean 100.000 personas y decirle que va a estar todo bien, que con el Señor van a ser fortalecidos. Este programa se hizo para hablar la verdad, para engrandecer el nombre del Señor. Por eso tenemos que hablar de que tiene que ser temeroso del Señor, que las cosas con el Señor las tiene que hacer con perfección, porque las hace para Él. Así es. Entonces, tenemos que entender, si en la antigüedad, que no había tecladito, que había arpa como mucho, que había pandero, se ponían lo mejor, se consagraban de la mejor manera, porque les hacían descender la presencia del Señor. Nosotros que tenemos todo aún más, tenemos que encomendárnos en temor a que el Señor nos encuentre desaprobado. Porque uno para una prueba, cuando la profesora le va a tomar el examen, se prepara, se encomienda, se prepara, tiene un tiempo de preparación para que cuando la profesora le tome la prueba lo encuentre aprobado. Lo encuentre, no, aprobado, no, preparado. Preparado, perdón. Lo encuentre preparado para la prueba. Y cuando transcurra la prueba, la profesora le entregue la hoja y le diga, Está aprobado. Peralta, estás aprobado. ¿Por qué estás aprobado? Porque te preparaste, porque te tomaste el tiempo, porque hiciste lo que tenías que hacer. Dice que cuando el Señor Jesús se bautiza, imagínense esto, cuando Jesús se bautiza dice que salió en los cielos, ¿y qué se escuchó? Se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces voy a decir, ¿por qué? Porque el Señor, en temor a su Padre, cumplió la ley y hizo lo que tenía que hacer. Fue obediente. Entonces, es un tema complicado, porque, como le vuelvo a decir, hay iglesias muy permisivas que este mensaje no lo van a predicar, porque se perdió el temor A Dios. a Dios. Y Porque si no tienes temor de Dios y ve que están las cosas como van haciendo la cosa, que no tiene sensibilidad por Dios y esas cosas, o sea, todavía hay una oportunidad de cambiar. O sea, tiene, ¿cómo decirlo? Tiene la manera, gracias a Dios, que de poder arrepentirse a pesar de que uno quiera seguir haciendo esas cosas. Hay que ser sincero con Dios y decirle a Dios realmente que uno quiere esto, pero no es lo que uno necesita realmente, ¿no? yo creo que la pregunta en sí sería, ¿no? ¿Hasta cuándo no vamos a ser temerosos de Dios? Porque hoy podemos decir, hoy es la última vez. Hoy, Sí. mañana encomiendo mi vida, me pongo en punta en blanco para el servicio. Sí. Y morir la noche. Y te morí la noche. O justo ese día viene el Señor. Así es. Pero por eso tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para comenzar a ser temerosos de Dios. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto para que usted se ponga contento y no me vea tan enojado? Que cuando usted comienza a ser temeroso al Señor, va a comenzar a ser sabio. Así es. Porque el principio de la sabiduría Es el temor a Dios. ¿Y la sabiduría para qué sirve? Para todo. para todo. En pocas palabras. Va a saber manejar su trabajo, su empleo, su empresa, su familia, va a saber qué aconsejar y sobre todas las cosas va a saber qué decisión tomar. Así es. Entonces seamos, en este día tomemos la decisión de ser sabios. Es decir, yo soy temeroso de Dios. Así ¿Por qué? Porque quiero que cuando Él venga, como un profesor, como un padre, diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué, Señor? Porque hizo lo que tenía que hacer. Así es. Es más, Job comienza todas sus pruebas porque el Señor le dice al enemigo, este es mi hijo. ¿Viste a mi hijo Job? Varón perfecto. Varón perfecto. Entonces, tenemos que ser temerosos de Dios Así es. para que Él
Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría y para que Él se complazca de nuestras cosas, de nuestro servicio. ¿Sabes por qué? Porque en el temor a Dios las cosas se empiezan a hacer con excelencia. Por eso Job era varón perfecto, porque servía, porque tenía una comunión con Él, porque era temeroso de Dios. Porque podemos hablar de David, que David cuando cantaba, cuando empezaba a tocar el pandero, dice que los demonios huían. Así. Pero dice que David solamente tenía un corazón agradable a Dios. El hombre perfecto era que era temeroso a Dios. Entonces David empieza a ser sabio, empieza a tener aún más sabiduría. Cuando se postra en su habitación, hace ayuno, oración, y en temor a lo que había hecho, le dice, ya está, yo no puedo, mi hijo no puede venir a donde estoy yo tengo que ir a donde está él. Imagínate cómo cuando comenzó a tener temor, la sabiduría cayó al toque sobre él. Así es. Él hace ayuno, hace oración por lo que él había hecho, y el Señor le trae la sabiduría para que él entienda y decir, ahora yo tengo que ir para allá. Así que hoy, programa, no sé si fue corto, si fue largo, pero Eclesiástico fue eclesiástico. Fue un tema eclesiástico, como me gusta decir a mí. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Así es. El temor nos hace arrepentirnos, el temor nos hace caminar rectamente, el temor a Dios no es miedo, es respeto a la unción y a la autoridad de Él sobre nosotros. Y sobre todas las cosas, lo más importante, el temor nos hace arrepentirnos y ser alguien nuevo en el espíritu. Nos olvidamos leer una palabra que dice renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, que también entraba. Sí, sí. Pero hasta acá el programa de hoy, esperamos que les pueda ser de bendición. Amén, amén. Les recordamos, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten. Ahora, en el link de la descripción les voy a dejar nuestro TikTok para que nos vayan a seguir. Ah, sí, eso. Porque ahora que estamos aprendiendo cositas nuevas, si hay la posibilidad, dejamos el link ahí abajo de nuestro TikTok, el de donde pueda, donde vamos a subir algunos clips. Por ahí subamos el proyecto de las entrevistas. Ah, sí, exactamente. Pues se vienen cositas muy lindas, así que vayan ahí a averiguar qué es lo que se viene. Y como decimos siempre, no hay día que el Señor deje de pensar de vosotros. Así que el Señor nos siga diciendo ahí, paz.